aventurero, creador, académico, amigo del alma, que está en el origen y en el trayecto de este libro, aunque ya no alcanzó a escribir en él. Quisiera entonces decir que me alegra mucho de poder, una vez más en mi vida, hablar de la obra de Juan Marchena, de la cual felizmente no terminaremos de hablar nunca, porque ha sido tan amplia y sobre todo tan rica y generosa que tendremos mucho que decir en los años por venir. Quisiera confesarles además que en la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito, los amigos y colegas que la conocen, saben que hay un lugar que se ha vuelto paradigmático, que se llama el Salón de las Libertadoras, que es un sitio en donde logramos recoger la imagen de varias mujeres que se destacaron en la independencia, pero solo mujeres, y son bastantes obviamente, pero solo logramos recoger 8. Una de ellas es María Andrea Parado de Bellido. En la misma sala está reproducido el cuadro de su fusilamiento a un alto relieve, hecho con bastante maestría en San Antonio de Ibarra. Bueno, pues ya me tocó venir a conocer todo, porque ya estuve aquí hace muchos años, pero en esa época no conocía de María Parado de Bellido. Hace 51 años tenía menos presencia, fíjense ustedes, a tal punto que cuando joven estudiante vine acá, su figura era menos destacada de lo que es hoy. Pues ya estoy aquí, ¿no?, y en el homenaje que se le rinde también a ella como una de las grandes figuras de nuestra independencia. Bueno, Ayacucho fue la batalla final de la independencia y ese es el título de este libro, editado por Nelson Pereira y Claudia Rojas, con la inspiración de Juan Marchena que ya hemos mencionado. Yo solo voy a hacer 2 consideraciones previas y luego voy a destacar de cada artículo una frase o un aspecto que me ha llamado la atención, porque no nos han dicho cuánto tiempo es, pero supongo que será 10 minutos, ¿no? Y entonces yo prefiero no tener segunda ronda, porque segundas rondas hay cuando uno tiene debate, cuando hay un tema en que uno puede contrarrestar, puede aportar, pero cuando va a ser, digamos, una visión que no será, digamos, aquí contestada, sino complementada, me parece que si nos dan un poquito más de tiempo ya nos ofrecemos callar en la segunda o no tener la segunda vuelta. Sí. Yo quisiera comenzar mi primera observación con el punto donde concluyó uno de los acápites de la presentación de Manuel Chust ayer, cuando le hizo referencia efecto a una reunión y a un esfuerzo que se hizo el año 2008 para comenzar el proceso de reflexión, de conmemoración de las independencias de España y América. Quisiera decirles que efectivamente ahí comenzamos un ejercicio que ahora parece obvio, pero en esa época no era obvio. Y es que esos 2 procesos habían sido paralelos y complementarios. Muchos historiadores latinoamericanos se enteraban que en España había habido una independencia justo cuando nosotros decíamos que estábamos en independencia, además un año antes. Maestros de historia decían, bueno, ¿qué pasó? Pues la independencia fue nuestra frente a España. ¿Cuál independencia española? Pues resulta que a ese nivel llegaba la ignorancia que había cundido entonces, porque ya digo, para esos años se había escrito mucho sobre la independencia, se había debatido mucho sobre la independencia, pero no se la había entendido como un proceso mundial, o al menos como un proceso atlántico. Eso creo yo que fue el inicio de esa reflexión. Y a partir de eso, cuento un elemento casi anecdótico, precisamente con Juan Marchena, nos planteamos el problema y ahora ¿cómo conmemoramos el 10 de agosto de 1809? Que para los ecuatorianos es el primer grito de la independencia de América y que además fue efectivamente la famosa Revolución de Quito, el arranque de varios de los procesos
que luego se vivieron en el continente. Y claro, muchos en esa misma época se pusieron a discutir con un grupo de peluqueros guayapileños que hacen de historiadores, ¿no? Si es que, ¿cuál fue más independencia? ¿La de Quito o la de Guayaquil? Estaban entrampados en ese proceso. Pero lo que es más, estábamos entrampados en un proceso en el que se metieron Evo Morales y Rafael Correa, ambos con una ignorancia verdaderamente digna de mejor causa, para ver dónde mismo fue el primer grito, si en Chuquisaca, en La Paz o en Quito, en mayo, en julio o en agosto. Y nosotros resolvimos no discutir esos temas. Cada proceso es un proceso importante, cada cual tuvo su característica. Efectivamente, el de Quito fue el primer gobierno, el primer pronunciamiento anticolonial, habida cuenta que ya pasó lo que pasó en Haití, ¿no? Fue el de Chuquisaca, pero no. Dijimos, vamos a hacer un esfuerzo, y aquí en cambio voy a una intervención de Nelson el día de ayer. Vamos a ver esto en la perspectiva de la descolonización. Y la gran pregunta fue, ¿qué tiene que ver la descolonización de América con la descolonización de África y Asia después de la Segunda Guerra Mundial? En definitiva, habíamos tratado de aplicar el mismo concepto de descolonización, que obviamente no es el de algunas personas que se dedican a eso, algunos profesores de literatura de Estados Unidos que hablan de colonialismo. No, este es decolonización como los historiadores lo entendemos. Y entonces pues planteamos un evento en el cual participaron algunos de los que están aquí presentes, precisamente para reflexionar sobre el tránsito de colonias de estados nacionales y la independencia y descolonización en América Latina y en el mundo en los siglos XIX y XX. Resultaba un poco novedoso poner frente a Bolívar y a Mahatma Gandhi, o al general Sucre y a Kenyatta. Bueno, lo logramos parcialmente, por eso le traje el libro a Nelson. Se lo voy a dar. Y también un recuerdo de Juan Marchena, que lo tengo en el hotel, porque quería que conserve estos dos y otros tantos que si es que quiere, porque ya lo tengo comprometido a que me visite un poco más tarde. Pero en definitiva, como que en esa época se nos prendió el foco, porque claro, paralelo a este seminario hubo otro en Quito, en el mismo evento, que produjo el libro Jamás ha llovido Reyes del Cielo, que es una famosa afirmación sobre Fernando VII, ¿no es cierto? Y en definitiva comenzamos a reflexionar, este es el punto fundamental. Y entonces después de ese 2008 y 2009 estamos aquí, 2024, y lanzando libros sobre Ayacucho en buena cantidad y bastante mayor calidad todavía. Pero la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que ha cambiado en estos días, en estos años? No muchos, al fin y al cabo 15 años. Yo no me atrevo a llamar a eso larga duración, a duras penas podría ser mediana, pero sin embargo un lapso en el cual se producen tantos cambios en la historia y también en lo que hemos hecho los historiadores sobre esa historia. ¿Qué hemos aprendido? Lo uno ya lo mencioné, que el proceso es un proceso, si se quiere, único, que se da en España y América, o en la península ibérica y en toda América Latina, llamémoslo de alguna manera, porque entonces no tenía ese nombre, que debe ser entendido como un proceso con sus especificidades, sus momentos, sus ritmos en cada lugar, pero con una característica, y era que es un proceso transatlántico, un proceso en el cual no se puede entender lo uno sin lo otro, aún más, que en algunos aspectos es absolutamente orgánico, es único, no solamente por la circunstancia tan importante de que el grito de riego, por ejemplo, evita que venga una expedición, la más poderosa quizá, América, como todos conocemos, sino porque además, y esto es importante, aquí en este libro se destaca mucho, en 2 artículos al menos, el hecho de que no solamente hubo transformaciones, cambios en la constitución de los ejércitos, en la correlación de fuerzas, sino también en las ideas.
Es decir, en estos 15 años avanzó la idea de libertad, la idea de igualdad, la idea de independencia, de autonomía, de poder local, en forma absolutamente acelerada. Y eso lo aprendimos en este proceso, en estos últimos 15 años, un poco antes, un poco después, pero era nuevo, esto es nuevo. Hagan ustedes a leer las obras de los grandes autores como Céspedes, por ejemplo, como los autores de País por País nuestro, aun aquellos que ya avisoraron, algunos con mucha corrección, que no se entiende la historia de la independencia del Ecuador o del Perú o de Chile si no se entiende un fenómeno continental. Eso ya se sabía. Lo que emprendimos es la dimensión. Eso es importante. En segundo lugar, lo que aprendimos es a divulgar. Este es otro hecho que yo creo que hay que destacarlo, ¿no? Los historiadores sentimos que teníamos que llegar a la opinión pública, no solamente con el discurso retórico, el monumento, sino también con la posibilidad de divulgar textos académicos. El ensayo, que es la forma previa de comunicación al estudio especializado que se desarrolla en la segunda mitad del siglo XX y en lo que va del siglo XXI, no es un trabajo que corresponde a un libro como este. Este no es un ensayo, es un libro académico, pero es un libro académico para amplios lectores, no para leernos entre historiadores. Entonces, eso es, en definitiva, lo que yo creo que hemos aprendido, y esto está presente en este libro. Yo no sé si Nelson ya me indicó que ya estoy pasado de tiempo, y entonces pues solo les voy a decir una cosa, que es que yo sí me leí el libro, tengo una serie de observaciones aquí, pero ya no las voy a hacer, porque obviamente cada artículo tiene una característica importante, aporta un aspecto, una dimensión que me parece fundamental. El prólogo es realmente notable, ubica el prólogo de Rabinovich, pero sobre todo a mí me llama la atención el primero y el último artículo. El primero es una visión muy de conjunto y en segundo lugar el último es una especie de colofón que con esa retórica de Justo Cuño pues también demuestra que una cosa importante, muy importante, que aquí lo he visto, y es que los hechos históricos no solo se narran, se discuten, sino que se sienten profundamente. Y eso es, creo yo, uno de los mensajes fundamentales de esta obra. Además de, obviamente, que eso quiero agradecer para concluir, la guía que nos hizo precisamente Nelson a conocer el campo de batalla. No es la primera vez que lo hago, he estado lo mismo haciendo en Pichincha, pero con una diferencia, y es que en esta oportunidad lo hice con un gran conjunto de historiadores que como niños exploradores estábamos aprendiendo no solamente del conductor, sino de otras personas que también nos explicaron de cómo una zanja puede ser tan importante para la libertad. Muchas gracias. El doctor Manuel Chus. Buenas tardes. Por primera vez voy a romper el protocolo de presentación que me tocaría a mí de este libro. Y el protocolo de presentación es obvio. No estoy como autor, no estoy como editor, sino en esta mesa, sino estoy como director de la colección. Y lo voy a cerrar en mi valoración al modo de ayalista, a veces, que he aprendido decir en 10 segundos. Así tengo 9 restantes para entrar o seguir en debate con Ayacucho, porque si no, creo que no voy a tener más oportunidad en este congreso. La colección Siles Ultramar es la mejor colección de historia de América. Ya está. Bueno, llevamos 3 años editando. Silex es una gran editorial de España, radica en Madrid, lleva más de 30 años editando en historia, tiene varias colecciones y desde 2021
afortunadamente, y por obra y gracia de su director, Ramiro Domínguez, estamos comprometidos en editar libros sobre la historia de América, especialmente desde el siglo XVI hasta el siglo XXI. Y este es el número 25, acaba de salir. Tengo dudas que en la agosticidad de España, en donde casi todo está cerrado o en vías de cerrar, se esté distribuyendo, pero seguro que lo hará en septiembre. Con lo cual, la primicia no solamente de presentación, sino de estar este libro, lo ha tenido, como no podía ser de otra forma, y fantásticamente Lima y ahora Ayacucho. Y en los 50 segundos que me quedan, entro, si me permite la mesa, y es un lujo estar aquí, como en todas las mesas que he estado sentado y entre el público, tanto en el congreso desarrollado la semana pasada como en este, a entrar en tres consideraciones muy rápidas sobre Ayacucho. Cito a Ernesto Che Guevara. 1, 2, 3. No Vietnam, que es la famosa frase, sino Ayacuchos. Creo que este congreso se enriquece, y el de Lima, notablemente con la presentación de 1, 2, 3, 4, no sé si 5 Ayacuchos, libros de Ayacuchos. Solo he podido leer el de Justo, obviamente bastante con ojos de historiador y con ojos de editor, pero estoy seguro que los demás que se están presentando, que se van a presentar, que seguro que saldrán, van a sumar mucho a un enriquecimiento del conocimiento sobre no solamente la batalla, sino con lo que estaba diciendo Enrique, totalmente de acuerdo, para poner ni siquiera un punto final, sino un punto y seguido a una larga trayectoria de renovación historiográfica latinoamericana y latinoamericanista, y lo digo por ese orden. En segundo lugar, decir otra consideración. En 1900 se publicó una novela que formaba parte de un compendio mucho más amplio por un gran literato que se llamaba Benito Pérez Galdós y se tituló Los Ayacuchos, 1900. Yo la leí hace mucho tiempo, la volví a recuperar hace poco tiempo, unos meses, y en esa tradición de memoria pensaba que los ayacuchos se situaban al principio de los años 1800, pero luego yo me acordé que no eran esos principios de los años 30, sino el año 41, 42, hasta, en este caso, el quiebre total del glorioso nombre de los ayacuchos en España, que ostentaba a alguien que, como bien sabemos y nos han demostrado, no estuvo en la batalla como espartero, pero significaba otra consideración. Lo importante de esta novela, a mis ojos ahora, de 2024, no era en su trasfondo, sino algo que yo recordaba perfectamente y hace ya demasiado, no sé si demasiado tiempo, porque conocí a Jerónimo Valdés, que he escuchado estos días cosas terribles de él, pero no tengo esa imagen de él, porque yo lo conocí en 1985, digo metafóricamente en los documentos, no practico otra cosa que no sea más cuestiones racionales. Porque a mi maestro, que era el maestro de algunos historiadores valencianos, que desde los años 70 fundó una escuela histórica muy determinada valenciana, era especialista justamente en el proceso revolucionario liberal burgués en España, y me encomendó mi tesis de maestría, lo que en aquel momento era mi tesis de maestría en la Milicia Nacional en Valencia, 1834-1843. El capitán general de Valencia era Jerónimo Valdés, y lo fue hasta 1835 porque lo nombraron secretario de Estado, secretario de Guerra, que es ministro de Guerra. Y conocí y recuerdo perfectamente aquellos años de investigación y luego, evidentemente, las publicaciones derivadas de ellos. Y ahí los ayacuchos, que era el término despectivo con los cuales calificaron los realistas absolutistas, porque hay que decir que había realistas absolutistas y realistas liberales. Los absolutistas realistas
que nunca estuvieron en América calificaron a los liberales en el 25, 26, 27 como los perdedores y por lo tanto los ayacuchos. Sin embargo, como bien sabemos, a final de 1833 España entró en guerra, en otra guerra civil, que fue la primera guerra carlista, finales de 33, donde yo nací, las comarcas conozco bien, mi propia universidad, el territorio de mi universidad, la provincia de Castellón, que conoce bien Gerard, fue uno de los territorios más cruentos de esa guerra durante no solamente 6 años, del 33 al 39, sino durante 7, porque en el territorio de Castellón duró 1 año más la guerra con la resistencia del famoso tigre del maestrazgo Cabrera. Maroto, que era uno de los generales carlistas, perdió cuando había ganado absolutistamente en el 24, y Jerónimo Valdés, Espartero, Infante, La Serna, Canterac y un largo etcétera ganaron no solamente la guerra, sino también la Revolución Liberal Española en 1844. Y en buena parte ese libro fantástico, maravilloso, de Benito Pérez Galdós, Los Ayacuchos, en 1900, y de ahí solamente quiero evocarlo, en 1900, seguía evocando lo que para España, la España progresista, la España republicana, la España demócrata, tenía aún una esencia de los ayacuchos. No eran estos ayacuchos, eran los ayacuchos que habían ganado una guerra contra los facciosos, la palabra surge en la guerra civil contra los carlistas, una guerra contra la tiranía, una guerra contra el absolutismo, una guerra contra la Inquisición, que en realidad venía ya desde 1808, reproducida sistemáticamente en algo muy bien estudiado ahora, anteayer, como el trienio liberal, y que nunca cesó porque la guerra y la revolución para el caso peninsular no se terminó en el 24, sino prosiguió. Podíamos hablar de algunas cosas más, pero no lo voy a hacer para tranquilidad de Nelson. Solamente decir una consideración. En 1989 se escribieron seguramente muchos artículos científicos, unos de historia y otros de ciencias sociales. La paradoja, en este caso, de las coyunturas históricas, historiográficas de las ciencias sociales es que uno señalado va a ser muy famoso y otro se quedó prácticamente en el tintero, aunque fue publicado en una revista española como Historia Contemporánea. El primero era de Francis Fukuyama, publicado en la revista de Chicago, que después dio lugar en 1992 al famoso libro, traducido a múltiples idiomas, en lo que venía a decir que la historia como cambio y como transformación se había acabado. 89, Muro de Berlín y un largo etcétera. El segundo fue el de Manfred Kosok, en donde publicó una reflexión sobre toda una propuesta de los artículos de Carlos Marx que se habían escrito en 1854-56 en torno al ciclo de las revoluciones liberales y burguesas en España. Luego fue compendiado en un libro editado por Ariel sobre la revolución en España. Y ahí, en este caso, eso me hizo mucho, evidentemente, reflexionar, y en este contexto, y con esto termino, cómo efectivamente estoy totalmente por segunda vez de acuerdo con Enrique, en donde hace 20 años, 25 años, hablar de estas consideraciones era casi hablar con un diálogo de sordos, una parte en América y una incomprensión totalmente en la historiografía española. En este caso, creo que hablar a que todo se termina, o todo empezó más o menos en 1808, en esa historia común, en un proceso revolucionario de guerra y de revolución, en donde el liberalismo empezó a triunfar en sus diversas modalidades, con eses, tanto conservadoras como progresistas como moderadas, pues empezó en 1808, creo que había que cerrar el círculo y terminarlo no en 1824, sí para el caso americano, aunque no para el caso insular, americano continental, pero para la península quedaba aún una batalla, una guerra,
una revolución que triunfar, y en ese caso se cierra en 1844, con los ayacuchos triunfando, ahora sí, pero en el caso peninsular. Muchísimas gracias. Bueno, nuevamente es un gusto estar con ustedes aquí presentando este libro, Ayacucho, la batalla final por la independencia, que editamos con nuestro querido colega y amigo Nelson Pereira y con Juan Marchena, un gran honor, que fue el impulsor de este proyecto. Y realmente es un gusto además compartir la mesa con maestros, colegas, amigos con los que solemos trabajar y reflexionar. Es muy emocionante poder presentar este libro aquí en Ayacucho. La primera presentación fue hace unos días en el Congreso en Lima, Junín y Ayacucho, 1824, la conclusión de las independencias americanas. Pero estar aquí en el lugar de los hechos, en el terreno, se siente diferente y es como una reciprocidad, un tributo, algo que debemos devolver, porque estamos hablando precisamente de este espacio, de este territorio y de esta historia, de este pasado. Ahora, este libro se enmarca además en un conjunto de libros que han salido y que mencionaba Manuel y en la anterior presentación mencionamos. Son 4 libros académicos, unos más de difusión, unos más especializados, sobre la batalla de Ayacucho. El de Justo Cuño Bonito, el editado por Natalia Sobrevilla, el nuestro en Editorial Silex, y el cuarto es de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, editado por Ranulfo Cavero. Es una maravilla tener 4 libros y todos los que hemos estado involucrados en esto sabemos que hemos tenido que correr para llegar a presentarlos en el año de la conmemoración. Y creo que es genial esto. Además han salido 2 dossier, uno en rúbrica contemporánea, revista de la Universidad de Barcelona, y otro en revista de Indias, en España, ¿no? Y en muchos de estos libros y aportaciones aparecen autores similares, ¿no? En el dossier está Manuel Chust, Justo Cuño. Nelson ganó los galardones porque aparecen 3 de estas publicaciones y, como bien ha explicado, son aspectos diferentes de la batalla de Ayacucho, lo cual muestra la riqueza del análisis, del estudio sobre este acontecimiento tan importante en los procesos de independencia americanos. Entonces estamos frente a una historiografía vital, dinámica, renovadora, donde estamos comprometidos en una causa común, porque se trata, salvo en el caso del libro de Justo Cuño, de esfuerzos colectivos de comprensión de este fenómeno. Y en ese sentido quería hacer una breve reflexión. El trabajo académico debe estar basado en el respeto a las ideas, a las diferentes opiniones, en el debate, en la discusión, en el contraste alturado de nuestras posiciones. Y ese es un aspecto fundamental que debe regir, además, evidentemente, del rigor y de la digamos, seguir con las pautas del trabajo académico, ¿no? Y esto lo quiero vincular además a otra cosa que me llena de alegría, y es que este libro sale en la colección Silex Ultramar y es, como decía Manuel, el número 25. Es una colección que surgió, como ya lo ha explicado Manuel Chust, en el contexto de la pandemia. Y en breves años, 3, ya tiene 25 volúmenes y ha movilizado a
decenas de investigadores, no solo de América Latina y España, sino de Europa y más allá. Y este es un gran logro que hace que este trabajo esté dentro de un marco que no se pueda ver como un libro aislado, sino dentro de un marco mucho mayor que tiene como objetivo, y yo soy miembro del comité editorial gracias a la gentil invitación de Manuel, el objetivo de valorizar, poner en evidencia, difundir y congregar a todos los que trabajamos la historia latinoamericana. Entonces viene con una fuerza de renovación en la historiografía latinoamericana y latinoamericanista, y por eso también la peruanista está incluida. Y varios de los que están sentados aquí son autores en estos libros. Entonces quería remarcar eso porque de pronto lo que dijo al inicio Manuel puede sonar a mucho entusiasmo. No, vamos a las evidencias, para eso somos historiadores y ahí están las evidencias, ¿no? Y si ustedes ven los títulos, transitan desde el siglo XVI hasta la actualidad, ¿no? Y ahí se inserta nuestra batalla de Ayacucho. ¿Qué mejor homenaje, ¿no?, a todo el proceso de las independencias americanas y peruana en particular? Y un justo homenaje al maestro Juan Marchena. Yo les quiero además comentar un poco, ya he hablado del marco, digamos, historiográfico, de pensamiento y conceptual. Enrique Ayala, que nos acompaña en la mesa, y ha comentado este libro, pero les quiero explicar un poco sobre las partes. Acá sí voy a necesitar los lentes. El prólogo es de Alejandro Rabinovich, que es especialista en historia de la guerra y en nueva historia militar, que ubica la batalla. El primer capítulo, que en realidad no es debería ser un capítulo introductorio, pero en realidad es un capítulo más amplio, que va de la página 19 a la 45, Ayacucho y la conclusión de las independencias, que escribimos junto con Nelson Pereira, ubica el tema en perspectiva histórica e historiográfica. Y como acá hay estudiantes presentes, también hay que explicar esa diferencia, ¿no? La historiografía en el sentido de cómo se va construyendo el pensamiento, el saber histórico a lo largo del tiempo y cómo va avanzando, es decir, cómo se construyó la visión y el hecho de la batalla de Ayacucho en la historiografía, y al mismo tiempo cómo actualmente entendemos esa batalla a partir de las diversas visiones, relatos, fuentes que tenemos a disposición. Entonces, ese capítulo me parece que introduce al tema. El segundo capítulo es de Dionisio de Haro, que trata sobre el ejército virreinal, cómo de Aznapuquio a las Pampas de Ayacucho este ejército se va conformando. Dionisio de Haro ha trabajado mucho la parte económica de la independencia y en ese sentido ve el aspecto militar, pero enfocando mucho el aspecto económico en el despliegue y conformación del ejército. Natalia Sobrevilla más bien habla del ejército libertador que va a combatir en la batalla de Ayacucho. Luego Gustavo Montoya va explicando cómo pasamos de Junín y Ayacucho, y acá hay algo importante, y es que introduce en la discusión la batalla de la batalla de Junín para la comprensión de lo que después ocurre en Ayacucho. Nelson ya se centra en el propio acontecimiento bélico y lo trabaja de manera magistral para hacernos comprender, así como hizo hace unos días en la misma Pampa de Ayacucho, cómo se enfrentaron los dos ejércitos en el combate. Luego Milena Vega Centeno, desde la arqueología,
hace una primera aproximación al campo de batalla y al campamento del ejército realista. Todavía nos falta ahí seguir investigando y hacer arqueología de los campos de batalla y de los conflictos bélicos. Manuel Santirso, de la Universidad de Barcelona, nos da una mirada larga de estos ayacuchos sobre los que hablaba Manuel hace un momento y las repercusiones en España de las independencias, y va no solo de 1824 sino hasta 1860 para ver las repercusiones en el largo aliento. Finalmente, antes Milagros Martínez Flenner ve el tema del reconocimiento de las independencias a partir de la figura de Metternich y todos los juegos que se tejen en Europa, y terminamos con un artículo, un capítulo de Justo Cuño, ¿no?, que lo escribe además ya luego de haber escrito este libro sobre la batalla de Ayacucho, o al mismo tiempo, Ayacucho en la memoria, relatos, recuerdos y reflexiones. Entonces creo que si bien no, digamos, el libro no agota la cantidad de temas que se pueden trabajar, que se pueden ahondar, ofrece una entrada, una mirada a partir de la historiografía contemporánea sobre este acontecimiento, yendo más allá del acontecimiento, ¿no? Ya creo que el tiempo… entonces ya ahí quedé. Gracias. Bueno, ya estamos sobre el tiempo. Yo simplemente quiero destacar lo siguiente. En primer lugar, fíjense ustedes que el texto en su portada tiene una bellísima pintura, que es un fragmento del lienzo de Teófila Aguirre sobre la batalla de Ayacucho. Es decir, ese lienzo pintado por una pintora mujer sobre un acontecimiento bélico, una cosa bastante sui generis, ¿no? Porque estamos acostumbrados a pensar que solo los pintores varones pueden pintar sobre batallas, pero esta es la excepción. Y lo ideal sería que esta sea la regla. Entonces, el texto en la portada presenta un fragmento de la pintura de Teófila Aguirre. En el interior del texto se puede observar el cuadro completo. Y lo interesante es que esta pintura está hecha a partir de un boceto que uno de los combatientes de la batalla de Ayacucho hizo después del acontecimiento. Teófila Aguirre recuperó ese boceto y lo transformó en un bonito lienzo con un conjunto de explicaciones que ya en estos momentos va a ser difícil de detallar. El cuadro se halla en el Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia de la ciudad de Lima y ha recibido la atención de la tesis de Sofía Pachas. En segundo lugar, queremos a nombre mío y a nombre de Claudia y a nombre mío agradecer al doctor Manuel Chus por habernos apoyado con la publicación de este texto. También queremos agradecer a… un minutito. Queremos agradecer a Ramiro Domínguez, que es el editor de Silex, editor de Silex, por su apoyo a este proyecto editorial. Y no queremos dejar de recordar al maestro Juan Marchena, que fue el que nos involucró en esta empresa. Hace años atrás yo recibí la feliz comunicación de Juan Marchena, quien fue mi profesor y director de tesis en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, quien me convocaba para editar este libro. Tuvimos las primeras reuniones con Juan, empezamos a convocar a los articulistas y cuando avanzaba el proceso todos recibimos la sentida noticia de su partida. Entonces queremos en esta ocasión expresar nuestro recuerdo, nuestra gratitud al maestro Juan Marchena y recordar que Juan Marchena estuvo en Ayacucho en agosto del año 2013 para participar de la tercera jornada de estudios peruanistas, Miradas Interdisciplinarias, uno de los primeros proyectos que organizamos con Claudia en aquel entonces, y también en el primer Congreso Peruano de Historia Económica. Me recuerdo bastante que fuimos con Juan Marchena al restaurante
que está ahí al frente, cruzando la Plaza Mayor, empezamos a hablar sobre el periodo de la violencia, empezamos a hablar sobre el bicentenario, faltaban más de 10 años para la conmemoración del bicentenario, y él dijo que iba a retornar a Ayacucho en el bicentenario. Lamentablemente se fue antes, él no se halla físicamente con nosotros, pero su espíritu nos animó y nos acompañó en la edición de este volumen que va dedicado a su memoria. Este es un texto de los amigos al amigo, con afecto y con gratitud. Muchísimas gracias y